Hola, esta es la sesión 17 del taller de técnicas de decoupage. En esta sesión vamos a seguir trabajando sobre el cojín que habíamos empezado en la sesión anterior. A lo largo de la semana, una vez que ha secado, lo que he hecho es planchar para fijar bien lo que es el decoupage y las cintas con un paño por encima, con la plancha al máximo ya que el tejido me lo permitía, y sin vapor, con un trapo por encima. Planchado varias veces, dejando enfriar entre una y otra para fijar bien esta parte del trabajo que ya tenemos hecha. En la sesión de hoy la idea es aportarle pintura y textura. Vamos a aplicar texturas. Ya os comenté que yo no soy muy partidaria de utilizarla en prendas de vestir, sobre todo que sean de tejidos muy finos. Os estoy hablando de una camiseta de algodón, de una camisa de lino. Bueno, porque al tener cierto grosor, aunque no quedan duras, sí que pesan un poquito y bueno, pueden alterar un poco lo que es la caída del tejido. Sí que la podemos aplicar perfectamente sobre una cazadora vaquera o sobre piezas que tengan un poco más de cuerpo, ya que vais a ver que no es que queden rígidas, ni mucho menos, pero bueno, sí que tienen un poquito de peso. En el caso del cojín podemos aplicarlas perfectamente. Ya os digo que estos trabajos que yo hago son más que nada de cara a que vayáis conociendo las distintas técnicas que podéis aplicar. Así que, aunque el resultado no sea el que nos pueda gustar estéticamente, lo que pretendo con esto es enseñaros a utilizar los productos. Vamos a echar primero un poquito de pintura. Voy a ponerle esta plantilla y lo que voy a hacer es primero con pintura dar una zona amarronada que va a servirnos de sombra a lo que es la textura, porque os voy a aplicar la textura con plantilla y suelta a paletadas. Fijamos la plantilla donde nos interese. Yo voy a hacerle un trozo, pues por ejemplo, aquí así. No lo quiero muy definido, o sea que no la voy a hacer entera. Y lo que voy a hacer primero va a ser unas sombras con pintura de telas. En este caso voy a utilizar una pintura marrón de tela, un pincel de estarcido, y como siempre que hacemos estarcido, cargamos, descargamos bien sobre un papel secante. Vamos a dar sombras a la derecha, así que voy a dar por aquí un poquito de sombra. Veis que en vez de hacerlo punteando, lo hago haciendo como círculos. Tenemos que tener la seguridad de que la plantilla está bien estirada. Para hacer esta técnica voy a ponerle cinta también por este lado, que está muy cerca. Esta forma de aplicar el estarcido lo usamos cuando queremos hacer zonas que no queden muy marcadas, así como un poco desiguales. Bueno, y vamos a hacer esta de aquí y esta de aquí, por ejemplo. ¿Veis el efecto? Cuando queremos algo así como un poco desdibujado, pues vamos a utilizar la pintura así. Vamos a coger una textura, en este caso voy a utilizar esta textura metálica. Es muy metalizada, tiene incluso como un poco de glitter extra brillante. Con muy poca cantidad consigo lo que quiero y es bastante fuerte de color, así que voy a echarla un poquito de... Lo que voy a hacer es correr la plantilla un poquito de su postura hacia la izquierda y un poquito hacia abajo, para que eso que acabamos de utilizar sea una sombra. Bien, lo ideal cuando usamos texturas es fijar la plantilla con spray para plantillas. Yo en este caso no lo voy a utilizar porque la quiero muy desigual, pero si quisiéramos un acabado muy perfecto, además aquí me coincide que tengo aquí a esta altura la cremallera por la parte de atrás, con lo cual no asienta bien. Si quisiéramos que fuera muy marcada la textura,
Sí que es interesante utilizar el adhesivo de plantilla, sería darle una rociada por la parte de atrás a la plantilla, esperamos que se ponga mordiente, la colocamos y queda bien adherida al tejido. Luego no deja ningún resto, cuando separamos la plantilla, esta la limpiamos bien con agua y se quita, pero bueno, en este caso no es necesario porque no quiero una perfección, quiero el efecto un poco de mancha. Entonces lo que voy a hacer es eso, cargar un poquito por la parte de atrás, y aunque no me queden los contornos perfectos, no me da más. Es más, lo prefiero. Hombre, sujeto bien la plantilla. El problema es eso, que se nos escurra por alguna zona, pero no me preocupa, no me da más. No quiero la perfección en este caso. De hecho, aquí ya sé que se me ha metido por debajo porque lo estoy viendo. Pero en este caso en concreto vais a ver el efecto que va a tener. No me preocupa porque quiero algo así muy desigual. Como muy de paletada. Veis que no hago los rombos enteros. Más cargados en unos sitios que en otros. Si queremos más intensidad, cargamos más por zonas. Y esta de aquí. Vale, vamos a comprobar si queremos algo más. Un poco más de intensidad quizá aquí y aquí. Bueno, levanto con cuidado por si acá quiero volver a repetir. Vale, perfecto. Esto es lo que pretendía. Veis que es un efecto así como muy desdibujado, que no es nada muy definido. Precisamente es lo que pretendía. Puedo recoger toda la pasta sobrante y voy a limpiar un poquito la plantilla. Bueno, lo coloco en esta esquina, me meto un poquito en el decoupage, hago las sombras como antes por la derecha. Esta de aquí y un poquito esta de aquí. Vale. Levantamos, comprobamos que la sombra está donde queremos. Ahora voy a moverla a la izquierda y desplazarla un poquito hacia abajo. Y como antes cargo, y las que voy a trabajar son esta y esta. Y un poquito esta, efectivamente. Vale. Voy a hacer este rombo casi entero. El de abajo un poquito. Voy a ir perdiéndome hacia abajo. Y un poquito aquí. Levanto con cuidado y compruebo si tengo pasta en todos los sitios que quiero, sí. Veis que es un efecto así como desigual el de las pastas,
Voy a mezclar, el otro día os enseñé la otra pasta o la otra textura que tenía, que es una textura plata. La diferencia son las dos metálicas, la diferencia es que estas que vienen en este formato son las dos de Cadence, pero las que vienen en el formato ese más pequeño son más metálicas, o sea, más metalizadas, más cubrientes, sobre todo sobre color. Lucen mucho sobre color, las otras se pierden un poquito más, pero son el mismo tipo de textura, tienen la misma base, con lo cual se puede mezclar. Yo voy a mezclar un poco de las dos. Veis que es mucho más cremosa la plata que la oro. Bueno, pero ligan perfectamente. Entonces, bueno, voy a usar una mezcla de las dos para hacer una especie de oro blanco. No quiero que den plata porque esta plata da un poquito en gris. Al no ser tan metalizada, da un poquito en gris. Entonces, bueno, tiene que dominarme un poquito más quizá el oro. Existen en colores también no metalizados, sobre todo los pequeñitos, estos que son más cubrientes. Bueno, y aquí es donde os digo que voy a utilizar lo que es la textura a paletadas, para que veáis otra forma de utilizarlo, ¿no? Es un oro menos brillante. He aprovechado para hacerlo ahí, que me rompía un poquito esa zona que había quedado más fea la semana pasada. Voy a echarle un poquito aquí. Vale. Y vamos a hacerle, por ejemplo, una gotita. Así. Incluso podríamos aplicarle unos toques metálicos. Veis que no lo hago con el dorado puro porque el dorado cubre mucho, es mucho más cubriente y nos pierde totalmente el color de la flor, pero estos toques así metálicos, un poco transparentes, sí que nos lo podemos permitir, y esa especie de transparencia nos la está dando la textura plata. Vale. Lo que no nos guste lo quitamos. Esta de aquí, por ejemplo, no me gusta mucho cómo queda, pues la voy a quitar y la cambio. Ahí. Y esa más ahí. Ahí. Vale. Bien. Perfecto. Vale. Mancho un poquito todo ello porque precisamente este diseño que he utilizado de papel es un poco clásico. Bueno, para quitarle un poco de formalidad. Bueno, perfecto. Una vez que sequen las texturas, le vamos a poner un poco de plantilla con pintura por esta zona de aquí. Y yo creo que para este proyecto va a ser suficiente decoración. Voy a intensificar un poco el tono verdoso con agua. Eso puedo hacerlo ahora también. Quizá aquí en esta zona, que no quiero meterle más. Voy a echarle un poquito de agua. Y con el spray del otro día
Voy a hacerlo bajar un poquito más por aquí, a que se junte esto, incluso que haga un poquito de gota. Veis que lo podemos aplicar incluso encima de las pinturas y las texturas. De esa manera consigo integrar un poquito más el decoupage. Y aquí le voy a meter una gotita del otro azul, para que esta esquina sea también un poquito más oscura. También se lo he hecho en esta esquina, encima de la textura, y un poquito de agua, quizá un poquito más aquí del verde. La cargo bastante en esta esquina. Eso. Y voy a meterle un toque de azul, ahí, que se pierda sobre el verde. Bueno, empapo bastante de agua y dejamos secar. Mientras queda secando el proyecto del cojín para la siguiente sesión, vamos a hacer un plato de este tipo. Son unas piezas que he ido haciendo y que me gustaron especialmente, que no tienen mucha técnica, entonces bueno, no requieren vídeos, digamos, por sí solos. Entonces bueno, voy a meterlos aquí un poco a modo de cuña, porque me lo habéis pedido algunos alumnos. En este caso se trata de hacer un revestimiento del cristal de estos platos con tela, y en el caso de los que llevan una imagen, con papel y tela. Entonces bueno, voy a hacer un proyecto sencillito, ya vais a ver que es muy sencillo, pero bueno, como me lo habéis demandando, por eso los enseño. Este en concreto ya está hecho de un curso anterior y solamente es tela, es una tela de algodón pegada y rematada, y en el caso de estas tres, que son las últimas que os había enseñado, pues lo que lleva es un papel con una decoración y detrás una tela. Bueno, pues vamos a hacer algo de este tipo. En este caso voy a decorar este plato con esta imagen y detrás le pondremos una tela. Tenemos distintas opciones. Una vez que hayamos pegado la imagen, ya comprobaremos cuál nos gusta más de las telas que tengo aquí preparada. A mí me gusta mucho el bichí, pero podrían ser telas estampaditas como lleva la de la jirafa. Hay estampados que también le pueden ir muy bien. Bueno, eso lo decidimos una vez que hayamos pegado bien la pieza. En la sesión de hoy lo que vamos a hacer es preparar la imagen. Esta es una fotocopia en folio normal. Es verdad que está hecha en fotocopiadora, no en la impresora de casa. Es interesante hacerla con una fotocopiadora láser, siempre da mejor resultado, se corren menos las tintas, tiene mejor definición, pero ya os digo que es una fotocopia en papel normal, como puede ser. Esta es la misma que he utilizado aquí en otro tamaño. Así era como yo saqué la imagen de internet, y lo que hice fue recortar la imagen. Bueno, pues buscáis la imagen que os pueda gustar y sacaríais el modelo. Yo en concreto voy a hacer este pájaro,
Y lo que voy a hacer, lo primero es limpiar muy bien el cristal. La parte de atrás donde voy a pegar es importante que esté muy limpia. El alcohol o el disolvente es la mejor opción, mejor el alcohol que limpia mejor lo que sería el cristal. Una manchita aquí, por el otro lado. Bueno, el alcohol se evapora muy rápido, con lo cual nos va a permitir trabajar enseguida. Mientras seca el alcohol vamos preparando la imagen. Para hacer esto lo podríamos hacer con cola, con alquil o una cola blanca de buena calidad que se quede bien transparente al secar, un bombós, pero yo la voy a pegar con mistión al agua, con la mistión al agua de chopo, que ya he utilizado en más ocasiones para pegar papel. Me gusta especialmente porque no se nota nada. El alquil o la cola blanca a la hora de aplicarlo a veces hace las pinceladas con lo que lo echemos, con la brocha o con el pincel que lo echemos, y al trasluz a veces sí que se nota esa diferencia de brillos, cosa que no pasa con el mistión. Con el mistión se lo aplico al papel, siempre del centro hacia afuera, muy estiradito, veis, con una esponja, no con un pincel. Si lo hacemos con un pincel nos va a pasar lo mismo que os digo que os pasaría con la cola. Entonces muy estiradito. Ya sabéis que el mistión funciona cuando se pone mordiente. Entonces cuanto más estiradito esté, antes se va a poner mordiente y más transparente va a ser. Y muy estiradito. Le voy a servir de un pincel para sujetar la pieza y poder darle a todo. Le doy muy bien a todo, pero especialmente a todos los cantos. Bueno. Y ahora esperamos a que se ponga totalmente transparente el mistión. Cuanto más seque, más mordiente, más fácil de aplicar. Pero bueno, esto sobre el papel, dándolo bien estiradito, es cuestión de un par de minutos como mucho, incluso menos. A partir del medio minuto ya empieza a estar manejable y totalmente transparente. No podemos acelerar el secado, así que eso sí que es verdad que tenemos que esperar a que adquiera ese acabado. Lo que sí hago es, una vez que he acabado de aplicar el mistión, lo separo de la zona donde lo he aplicado, porque a veces se nos pegan los contornos y luego cuesta más trabajo quitarlos. Bueno, lo que os digo, esperamos un minuto aproximadamente, yo creo que va a ser más que suficiente. Bueno, ha pasado un minuto y medio, está perfecto para aplicar, y ahora lo que hago es venirme con el plato encima a colocarlo. Yo creo que ahí está bien, lo confirmo, porque mientras no lo fuerce el mistión hace que la imagen sea reposicionable. Sí, está bien centrada, me parece que está bien. Ahora con un papel o con un trapo vamos del centro hacia afuera, haciendo que se adapte perfectamente a la superficie del plato. Para esta técnica es muy importante que el plato tenga muy poca forma, quiere decir muy poca caída. Las telas que vamos a utilizar siempre son mejores telas de algodón, no muy gruesas. Las que se utilizan en patchwork funcionan muy bien, pero aún así, bueno, no se adaptan a zonas muy curvas sin hacer mucha arruga, así que es importante que el plato sea lo más liso posible y lo más recto posible. Comprobamos que esté bien pegado, es muy importante. Que no levante por ningún lado.
Lo comprobamos muy bien por delante, viendo que no queda ninguna ampolla, y muy bien por detrás, comprobando que en este caso, por ejemplo, todos los picos están bien pegados. Bien, es inmediato, así que ya podemos seguir. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es plastificar bien. Yo lo voy a hacer con alquil, se puede hacer con Mompox, con una cola blanca de buena calidad, bueno, con lo que queráis de este tipo de material, pero vamos a aplicarlo bien al papel. Vamos a darle 2 manos, vamos a intentar salirnos lo menos posible del papel, aunque luego la tela también la vamos a plastificar con el mismo producto. Que la cola no esté muy aguada para que no empape el papel, que tiende a arrugar con facilidad, al humedecerse. Es verdad que igual que arruga al humedecer, normalmente al secar vuelve otra vez a estirar. Pero bueno, importante que no empape mucho. Vais controlando, si veis alguna zona, es que estoy viendo aquí que parece que levanta un poquito, así que le voy a meter de esta misma cola, mirad, aquí me levanta un poquito, de la misma cola, y voy a estirar bien hacia afuera para que no blanquee, ¿vale? Y con un papel voy a limpiar el exceso de cola en el cristal. Vais vigilando eso, que no quede ninguna zona que levante, porque si os queda alguna zona que levante, normalmente después al plastificar la tela va a hacer ampollas. Bueno, es muy importante que la cola sea muy de buena calidad y que tenga mucha transparencia al secado, por si tenemos que hacer estas intervenciones. Veis que lo he estirado bien donde me he metido y ya prácticamente no se ve. Vamos a secarlo con el secador y dar una segunda mano. Una vez que seca, esperamos a que enfríe totalmente y aplicamos una segunda mano. Es importante dejar que enfríe totalmente para que no engome demasiado. Si no, podemos arrastrar incluso la capa anterior. En este caso ya está prácticamente fría. Bueno, pues aplicamos una segunda mano. Siempre es preferible dejar secar las manos, tanto de colas, de barnices, de pinturas, por su cuenta. Es decir, yo he acelerado el secado aquí para poder dejarlo con las 2 manos y que en la siguiente sesión esté lista, pero esta segunda mano ya no la voy a acelerar para secar, voy a dejar que seque tranquilamente. Estas imágenes ya os digo que son fotocopias en papel normal, no he rebajado el grosor del papel lijándolo, con lo cual tiene toda la dureza del folio, así que no necesito blanquear por la parte de atrás. Si utilizamos, en vez de una fotocopia de papel, utilizamos un papel de arroz, incluso un papel de decoupage que no sea muy grueso, sí que a veces necesitamos blanquear por la parte de atrás antes de aplicar la tela. Si la tela tiene mucho estampado, un color fuerte, puede transparentar. En este caso el papel de folio es suficientemente opaco como para que no me pase. Pero lo que os digo, si utilizáis un papel de arroz, por supuesto, eso por supuesto, un papel de arroz, una servilleta, si la imagen que usáis es de uno de esos 2 materiales, tenéis que, después de las 2 manos de cola, hay que blanquear con la pintura por la parte de atrás solo y exclusivamente en lo que sería el dibujo. Incluso a veces cuando utilizamos un papel de decoupage o un papel de regalo, que a veces tiene alguna imagen que nos interesa, si vosotros al mirarlo al trasluz veis que transparenta directamente encima de las 2 manos de cola que hemos aplicado, le aplicaríais pintura blanca hasta que al mirarla al trasluz no vierais nada. Es importante, porque si no, ya os digo que os va a transparentar la tela, porque son telas en general que tienen bastante dibujo.
Bueno, pues esto también lo dejamos para la siguiente sesión. Rematar. Bueno, y con esto rematamos el vídeo de hoy. Cualquier duda que os surja sobre las técnicas que estamos utilizando, me las podéis ir dejando en el foro del campus y diariamente os intentaré ir respondiendo. Y si no, el jueves en clase solventamos cualquier tema que surja. Buena semana, un saludo.